Ya, hola, buenas. Mi nombre es María José Yáñez Montesinos. Soy interna de séptimo y les voy a hacer este repaso de metabolismo de lípidos, ¿ya? Para basarme en esto, me basé en las clases que tuvieron de biología con la profesora Zamora, que ella nos pidió que lo hiciéramos de esta forma. Eh, Bueno, en esta clase vamos a ver lo mismo que vieron, que fue la oxidación de los ácidos grasos. Vamos a ver también la síntesis de los ácidos grasos. También vamos a ver un poco de producción de cuerpos cetónicos. Vamos a ver un poco de síntesis de colesterol y también vamos a ver muy someramente fingolípidos. A modo de introducción, los lípidos van a constituir entre un 5% a un 25% del peso corporal en los adultos. Esto va a variar del tipo de alimentación y si la persona hace ejercicio o no. Por ejemplo, un deportista va a tener un 5% de lípidos y una persona con sobrepeso, sedentaria, va a tener mayor porcentaje de lípidos. Lo que sí es transversal para todos es que el 90% de estos lípidos va a estar en forma de triglicéridos. El triglicérido, como podemos ver acá en la imagen, va a tener como una columna vertebral, que es este glicerol, que va a estar esterificado, ¿ya? Constituyen un 40% de las calorías de la alimentación, lo cual igual es preocupante por las enfermedades cardiovasculares que están asociadas a esto. Las enfermedades cardiovasculares son el principal muerte en Chile y en el mundo, por lo que no deja de ser preocupante y hay que tener ojo. Los triglicéridos es la principal fuente de reserva de las grasas, son la principal fuente de energía también. Y los triglicéridos son anhídridos hidrofóbicos. Para hacer un poco la diferencia con el glucógeno, que este es hidrofílico y por lo tanto tiene más moléculas de agua y también pesa más. Ya. Los triglicéridos van a ingresar a la dieta, van a ingresar por la dieta, perdón, y no van a sufrir ningún tipo de metabolismo, ni síntesis, ni degradación en la boca, ya que no se encuentran las enzimas para esto, a este nivel, sino que se van a encontrar a nivel intestinal. Primero ocurre emulsificación por las sales biliares, que estas van a estar almacenadas en la vesícula biliar y se van a formar micelas. Y estas micelas van a favorecer la activación de las lipasas intestinales, que estas son las que van a ir degradando de triglicéridos a diglicéridos y después a monoglicéridos. Y estos ácidos grasos libres van a ingresar a las células de la mucosa intestinal. Acá se ve que pueden ingresar y en la mucosa intestinal, en estas células, se van a volver a formar triglicéridos. Y estos triglicéridos, junto con otras moléculas como el colesterol y apolipoproteínas, van a formar lo que son los kilomicrones. Y estos kilomicrones van a ingresar al torrente sanguíneo y también pueden ingresar al sistema linfático. Y acá la ApoC, que esta va a conformar parte de los kilomicrones, van a volver a activar a las lipasas intestinales en el torrente sanguíneo y se van a volver a degradar los triglicéridos a ácidos grasos libres, ¿ya? Estos ácidos grasos van a ingresar a las células y dependiendo de los requerimientos energéticos, vamos a ver si se van a oxidar para producir energía en forma de ATP o se van a almacenar como triglicéridos. Entonces, como dije, es una continua degradación y síntesis de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a ingresar a la célula y dependiendo de los requerimientos de esta, se van a ir a la formación de triglicéridos o a su oxidación para generar energía. Ya. Acá un poco de las lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, que son los que transportan triglicéridos ingeridos por la dieta, como vimos recién. Los kilomicrones van a tener principalmente triglicéridos y estos van a ir hacia el hígado, ¿ya? Las LDL transportan colesterol hacia el hígado. Acá vemos que las LDL van a estar compuestas principalmente por colesterol. Las VLDL transportan triglicéridos, pero estos son los compuestos de forma endógena, entonces van a ir del hígado hacia la sangre y de ahí a los tejidos, ¿ya? Y los VLDL también, su principal componente son los triglicéridos. También vamos a tener las HDL, que es el colesterol bueno, que está compuesto principalmente por proteínas. Y cuando el hígado
está saturado de glucógeno, la glucosa adicional va a ser derivada a la síntesis de ácidos grasos. Entonces, un azúcar va a permitir la formación de lípidos, ¿ya? Acá tenemos un adipocito, que acá al adipocito puede llegar tanto glucosa del hígado como el VLDL del hígado. De la glucosa se va a formar el glicerol 3-fosfato, que va a permitir la formación de los triglicéridos. Y del VLDL, los ácidos grasos, que dará origen a CILCOA. Ya. Acá está la triglicérido lipasa, que van a ser reguladas hormonalmente y su acción va a permitir la degradación a glicerol y a ácidos grasos, ¿ya? Y esto va a volver al hígado. Acá tenemos un poco más la regulación hormonal, que la epinefrina va a activar una vía de señalización que implica la activación de una proteína quinasa A, que activará a la triglicérido-lipasa, que va a permitir la degradación de los ácidos grasos. Esto lo podemos ver acá, que llega la epinefrina y va a permitir que se active una vía de señalización que va a activar la proteína quinasa A, que acá no está puesto, y esta va a permitir la activación de la triglicérido-lipasa, que va a permitir la degradación de los triglicéridos a los ácidos grasos, ¿ya? Que estos después van a ir junto con la albúmina al torrente sanguíneo y van a poder llegar a las distintas células donde se requieran y se van a poder oxidar para generar energía. Ahora bien, también está otra hormona que es como la insulina, que esta va a inhibir a la triglicérido-lipasa. Y con esta inhibición no se permite la degradación a los ácidos grasos libres. Ya, vamos a hablar un poco de la oxidación de los ácidos grasos, que este contempla 3 etapas, que es la activación, el transporte a través de la membrana mitocondrial interna y la beta-oxidación. Ya. La activación, el ácido graso y la coenzima A, por acción de la acil-CoA sintetasa, que acá la vemos, en presencia de ATP, vamos a formar el acil-CoA, ¿ya? Y esta enzima acil-CoA sintetasa está ubicada en la membrana mitocondrial externa. Entonces, aquí llega el ácido graso y por acción de la acil-CoA sintetasa se va a formar la acil-CoA. Y esta acil-CoA va a ir a sufrir otros procesos, ¿ya? Energéticamente, acá vemos que se ocupó un ATP, pero vamos a contabilizar como que fueron 2 moléculas de ATP. Esto es importante después cuando hagamos el conteo neto de energía que vamos a obtener de la degradación de los ácidos grasos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la otra etapa, que es el transporte a través de la membrana mitocondrial interna, porque vimos que primero tuvo que haber un proceso de activación para pasar por la membrana mitocondrial externa y ahora estamos en el espacio intermembrana. Aquí el acil-CoA, claro, va a atravesar a través de transportadores de membrana y acá va a actuar la carnitina aciltransferasa 1, ¿ya? Que se encuentra en la membrana mitocondrial externa también. Y esta permitirá la condensación de carnitina con el ácido graso y van a formar acilcarnitina. Y se va a liberar la coenzima A y este acilcarnitina es el que va a poder atravesar para ingresar a la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, como acilcarnitina, este ácido graso es capaz de atravesar la membrana mitocondrial interna a través de una translocasa y por acción de la aciltransferasa 2, ubicada en la membrana mitocondrial interna, se va a regenerar la acil-CoA y la carnitina queda libre nuevamente. Entonces, acá tenemos el proceso completo. Acá se produce la activación y tenemos la acil-CoA que va a atravesar a través de transportadores. Acá tenemos la acilcarnitina transferasa 1, que es la que permite la unión del acil-CoA con la carnitina, liberando y se forma acilcarnitina. Y esta acilcarnitina puede atravesar a la membrana mitocondrial interna. Y acá, en la membrana mitocondrial interna, se encuentra la aciltransferasa carnitina 2, y esta va a permitir que la carnitina quede libre y pueda ser ocupada nuevamente. Y nos queda acá nuestro acil-CoA, que este va a poder ingresar a la beta-oxidación. Acá
vamos a tener el malonil-CoA, que el malonil-CoA es el producto que da inicio a la síntesis de los ácidos grasos. Y este lo que va a hacer, va a inhibir a la carnitina aciltransferasa 1. Y al inhibirla, va a favorecer el proceso de síntesis y va a inhibir la oxidación de los ácidos grasos, ¿ya? Entonces, una vez que se activó y atravesó la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, vamos a llegar a la matriz. Y aquí va a ocurrir esta beta oxidación, que son una serie de reacciones en las que vamos a oxidar a este acil-CoA, después se va a hidratar, después se va a volver a oxidar con un NADH y después se ocurre una tiólisis. Y en la tiólisis lo que vamos a producir otro acil-CoA, pero este va a tener 2 carbonos menos que el del inicio y vamos a obtener un acetil-CoA. Ya este acetil-CoA lo que puede hacer va a ingresar al ciclo de Krebs y vamos a obtener energía en forma de ATP. Acá tenemos lo mismo, que es la oxidación, primero por un FAD, después se va a hidratar, después vamos a tener otra oxidación que es a través del NAD y después la tiólisis. Y con la tiólisis vamos a obtener acil-CoA, que este va a volver a otro ciclo hasta que se degrade nuevamente y vamos a obtener este acetil-CoA, que es el que va a ingresar al ciclo de Krebs. Ya, entonces, como dijimos, por cada ronda se va a cortar la cadena del ácido graso en 2 carbonos, ¿ya? Y se va a generar un acetil-CoA, un FADH y un NADH, ¿ya? Ya. Entonces, claro, acá por cada ronda se restan 2 carbonos y se va formando un acetil-CoA, un acetil-CoA, un acetil-CoA, hasta llegar a 2 acetil-CoA. Ya, acá a modo de ejemplo, tenemos la oxidación del palmitoil-CoA, que tiene 16 carbonos. Este va a ocurrir 17 rondas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como vimos, por cada ronda se saca un FADH, un NADH y un acetil-CoA. Entonces, por 7, 7 FADH, 7 NADH y 7 acetil-CoA. Pero acá tenemos 8. Y esto es porque el último producto de la degradación va a ser otro acetil-CoA. Por eso son 8, ¿ya? Entonces, cada acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. Y como recordarán de sus clases anteriores, en el ciclo de Krebs se va a formar 8 GTP, 24 NADH y 8 FADH. ¿Ya? Y acá después vamos a hacer el cambio al ATP para hacer contabilizar cuánto de energía podemos producir al degradar esta molécula de palmitoil-CoA y vamos a obtener 131 ATP. ¿Ya? En el proceso de activación ocupamos 2 moléculas de ATP. Entonces esta hay que restarla, entonces nuestra ganancia neta de ATP al oxidar el palmitoil-CoA va a ser de 129 ATP, que es mucho más de lo que se obtiene por una molécula de glucosa. Ya. Principalmente la oxidación de los ácidos grasos va a ocurrir en la mitocondria y va a ser de ácidos grasos saturados. Pero también tenemos ácidos grasos que no son saturados y vamos a tener ácidos grasos que son impares, ¿ya? Acá, en esencia, los procesos son los mismos, las mismas etapas, pero van a tener pequeñas diferencias. Por ejemplo, en los ácidos grasos no saturados vamos a tener etapas adicionales, que por acción de una isomerasa se va a cambiar los enlaces doble cis por dobles trans. Acá tenemos el cambio por la isomerasa de los enlaces cis a los enlaces trans. Y ahí se va a poder acceder a la beta oxidación. Y también llegamos al producto final, que es el acetil-CoA. Y en los ácidos grasos con números impar de carbono, vamos a tener un producto final, que es el propionil-CoA, que tiene 3 carbonos. ¿Ya? Y el propionil-CoA seguirá su proceso de oxidación y llegará a convertirse en succinil-CoA, para así entrar al ciclo de Krebs también. Aquí se ve propionil-CoA y llegamos de nuevo a succinil-CoA. Ya. Como dije, principalmente ocurre la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Pero vamos a tener ácidos grasos de cadena muy larga, que son más de 22 carbonos, y esta degradación no puede ocurrir en la mitocondria, porque no pueden entrar. Entonces hay que degradarlos, pero hay que oxidarlos, pero en el peroxisoma.
En esencia, son los mismos procesos químicos que la oxidación mitocondrial. Acá no hay requerimiento de carnitina porque tiene solo una membrana. Y las enzimas que participan en la oxidación peroxisomal son inducidas por la dieta rica en grasa y por drogas hipolipidémicas. Y vamos a tener un producto que es un ácido graso de 8 carbonos, que es el octanil-CoA, el cual es removido de los peroxisomas como octanilcarnitina y acetilcarnitina, los que van a ser oxidados después por la mitocondria. Acá tenemos este esquema que es como para ver las diferencias y similitudes entre la oxidación mitocondrial y la peroximal. Las similitudes. Las reacciones son las mismas, se va a cortar la cadena, que es lo que queremos, y se va a formar acetil-CoA, que es el que va a ir al ciclo de Krebs y nos va a dar la energía en forma de ATP. ¿Ya? Y las diferencias es que en la mitocondria, el FAD, al igual que el NA, se van a oxidar en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? En el peroxisoma, la entrega de electrones del FAD y la reoxidación es directa a través del oxígeno para formar peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Y en la mitocondria se genera directamente ATP. En el peroxisoma no hay formación de ATP. Esas son las diferencias esenciales entre un proceso y otro. Ya. Principalmente ocurre beta oxidación, pero también tenemos otras rutas de oxidación, que es omega oxidación y alfa oxidación. Omega oxidación es la oxidación de ácidos grasos de cadena media y larga, y esta va a ocurrir en el retículo endoplasmático, principalmente a nivel hepático y renal. Y la alfa oxidación, esta oxidación del enlace alquilo en particular. Ya. Entonces, como vimos, la oxidación de los ácidos grasos va a ocurrir principalmente en la mitocondria y requiere de 3 procesos, que es el proceso de activación, después tenemos el paso a través de la membrana mitocondrial interna y vamos a tener la beta oxidación propiamente tal. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco de la biosíntesis de los ácidos grasos. En la mitocondria tendremos citrato, que sale por el transportador al citosol, donde se encontrará la coenzima A. Entonces acá tenemos el citrato y va a salir al citosol y se encuentra con la coenzima A. Y por acción de la citratoliasa va a formar el acetil-CoA y el oxalacetato. El acetil-CoA se va a transformar en malonil-CoA, que derivará la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? El malonil-CoA, como habíamos dicho, va a inhibir la carnitina aciltransferasa en la etapa de oxidación. Y es relevante acá en este proceso la vía de las pentosas fosfato, ya que va a permitir la síntesis de NADPH reducido, que es relevante en el proceso de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, el acetil-CoA, ATP y bicarbonato nos van a dar, gracias a la acetil-CoA carboxilasa, que es clave para que el acetil-CoA se convierta en ácidos grasos, y con esto se va a lograr la síntesis de malonil-CoA. ¿Ya? Y esta reacción es clave e irreversible para la síntesis de los ácidos grasos. La diferencia entre el acetil-CoA y el malonil-CoA es la presencia de un grupo carboxilo adicional. Ya, como había dicho, el malonil-CoA regula la degradación de ácidos grasos para favorecer la síntesis, inhibiendo la enzima que permite la activación. La biosíntesis de ácidos grasos, en la síntesis de los ácidos grasos se requiere ACP. Por esto el malonil-CoA reacciona con ACP formando malonil-ACP y liberando la coenzima A. Las etapas necesarias en la síntesis de ácidos grasos las lleva a cabo el complejo enzimático graso sintasa, y este complejo tiene distintas capacidades, como transacetilaciones, reducciones, entre otras. Así, el ácido graso va creciendo de a 2 carbonos, así como se va oxidando de a 2 carbonos, también se va sintetizando de a 2 carbonos. El butiril ACP es el primero, y el malonil-CoA tiene 3 carbonos, pero el proceso inicial de condensación se libera un CO2. El ácido graso sigue creciendo de a 2 carbonos hasta completar 16 carbonos. En otras palabras, el ácido graso sintasa solo logra sintetizar hasta los 16 carbonos. Si necesitamos sintetizar ácidos grasos de cadena más larga, van a existir procesos que son la elongación.
Y esto ocurre mayoritariamente en el retículo endoplasmático liso, gracias a enzimas que se encuentran acá, que son los ácidos grasos elongases. La desaturación en ácidos grasos, enlace saturado que se va a convertir en doble por medio de la desaturasa de los ácidos grasos. La desaturación también es un proceso complejo. Acá vamos a tener un poco un cuadro comparativo entre la beta-oxidación y la síntesis. La beta-oxidación requiere de coenzima A y la síntesis de ACP. En ambas ocurren reacciones de oxidorreducción y en la beta-oxidación aceptor de electrones es el FAD y el NAD. En cambio, en la síntesis hay un donador de electrones, que es el NADPH. El producto final de la beta-oxidación es el acetil-CoA y en la síntesis, el iniciador de la biosíntesis va a ser el malonil-CoA. Acá tenemos la beta-oxidación y la biosíntesis. Ya, vamos a tener regulación de este proceso. Tenemos regulación alostérica, que el citrato sale al citosol y se va a regenerar por acción de la citratoliasa a acetil-CoA, que se convertirá en malonil-CoA por acción de la acetil-CoA carboxilasa. Y con el malonil-CoA ya podemos ir a la síntesis de ácidos grasos. El acetil-CoA carboxilasa va a ser estimulada por la citrato y va a ser inhibida por el palmitoil-CoA. Ya la acetil-CoA carboxilasa cuando está como dímero está inactiva y cuando está polimerizada está activa. Ya los altos niveles de ATP van a favorecer la síntesis de ácidos grasos e inhibiendo la oxidación. Altas concentraciones de citrato favorecen la síntesis de ácidos grasos, ya que el citrato se asocia con ATP para generar acetil-CoA. Ya, vamos a tener, aparte de esta regulación alostérica, vamos a tener una regulación hormonal de la síntesis de ácidos grasos. Vamos a tener la enzima acetil-CoA carboxilasa, va a ser regulada hormonalmente por la insulina. Esta enzima va a estar inactiva cuando esté fosforilada. Y la insulina lo que va a hacer es que va a activar una fosfatasa, ¿verdad? Va a activar una fosfatasa que va a remover este grupo fosfato de la acetil-CoA carboxilasa. Y va a activarlo y así va a permitir la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? La epinefrina y el glucagón, por el contrario, lo que van a hacer, van a través de una vía de la proteína quinasa A, activan esta vía y lo que hacen va a hacer que se fosforile esta acetil-CoA carboxilasa. Y al fosforilarse se va a inhibir el proceso de síntesis. Acá, claro, el glucagón y la epinefrina gatillan una ruta relacionada con la activación de la proteína quinasa A. Se activará una ruta que implica la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa y esta fosforilación va a inactivar la enzima. La activación del glucagón se va a generar AMP cíclico. La insulina provocará disminución de este AMP cíclico, convirtiéndolo en AMP y va a ser incapaz de inducir la activación de la ruta. También tenemos una regulación genética de esta síntesis que va a estar relacionada con la dieta. Los ácidos grasos insaturados van a inhibir la expresión de las enzimas lipogénicas, lo que va a inhibir la síntesis del lípido. Y las dietas ricas en hidratos de carbono y bajas en lípido lo que van a hacer van a activar a las enzimas lipogénicas. Entonces se va a favorecer la síntesis de lípidos. Cuando hay un exceso de glucosa, se va a degradar el acetil-CoA y su exceso permite la síntesis de ácido graso. Si se ha ingerido alimentos recientemente, la insulina va a activar la acetil-CoA carboxilasa, lo que va a permitir la síntesis de ácidos grasos. Y el ayuno va a actuar el glucagón, lo que hará que la acetil-CoA se fosforile, por lo tanto se inactive favoreciendo la oxidación de ácidos grasos, ya que se inhibe su síntesis. Ya, ahora un poco de lo que pasa con los ácidos grasos en el músculo, que en el músculo va a carecer de actividad la ácido graso sintasa y por ello no se va a poder sintetizar ácido graso ni triglicéridos. Lo que sí va a ocurrir en la etapa inicial es que la acetil-CoA se va a transformar en malonil-CoA y esta a su vez se va a transformar en malonil-ACP. La malonil-ACP-CoA va a estar regulando el transporte de los ácidos grasos para su entrada a la mitocondria. En el músculo no hay receptores para glucagón,
Actuará en el músculo la adrenalina, que producirá efectos similares al glucagón a nivel hepático. Se favorece la beta-oxidación de los ácidos grasos y va a inducir proteólisis. Lo que se menciona también en las clases, el efecto Warburg. Y los ácidos grasos es que se refiere a la glicólisis aeróbica, donde el piruvato, en lugar de convertirse en acetil-CoA, va a entrar y entrar al ciclo de Krebs deriva a la formación de lactato en presencia de oxígeno. El efecto Warburg tiene relación con la lipogénesis a nivel neoplásico y se va a favorecer la producción de biomasa, de la cual los lípidos van a formar parte. Ahora la síntesis de triglicéridos. Vamos a tener, como había dicho al principio, que los triglicéridos tienen como una columna vertebral que va a ser el glicerol y va a estar esterificado con 3 ácidos grasos. Entonces, los triglicéridos se sintetizan principalmente en el hígado y en los adipocitos. El hígado, el glicerol es fosforilado por la glicerol-quinasa y se va a obtener glicerol 3-fosfato. Y en el adipocito que no tiene glicerol-quinasa, la dihidroxiacetona fosfato, por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa en presencia de NADH, reducido se va a oxidar y va a sintetizar glicerol 3-fosfato. Entonces, dependiendo de dónde venga del hígado del adipocito, ambos llegan a glicerol 3-fosfato, que con 2 moléculas de acetil-CoA va a formar ácido fosfatídico. Y el glicerol 3-fosfato, 2-acetil, ácido fosfatídico, y se va a liberar un grupo fosfato y CoA y va a formar diacilglicerol. Después con acetil-CoA se va a formar el triglicérido. Y estos, a través del VLDL, van a salir del hígado y van a poder llegar a los tejidos. Ya. Ahora vamos a pasar a la síntesis de los cuerpos cetónicos. Vamos a tener 2 moléculas de acetil-CoA que se van a combinar para formar acetoacetil-CoA, liberando una coenzima A, que puede ser utilizada después en la beta-oxidación. También el acetoacetil-CoA, por acción de la hidroximetilglutaril-CoA, sintasa, que solo está en el hígado, se convertirá en hidroximetilglutaril-CoA. Por acción de la hidroximetilglutaril-CoA liasa se va a liberar acetil-CoA, que puede servir para continuar con este proceso y se forma acetoacetato. Ya. Entonces acá tenemos la hidroximetilglutaril-CoA y va a actuar la hidroximetilglutaril-CoA liasa y se va a formar acetoacetato. Y a raíz de este acetoacetato, por descarboxilación se va a formar acetato y también se va a formar hidroxibutirato, que estos son los cuerpos cetónicos de los cuales se va a obtener la energía cuando hay déficit de glucosa. Esto tiene importancia porque el cerebro ocupa como fuente de energía solo glucosa y como segundo estos cuerpos cetónicos. Ya. La beta-oxidación va a formar el acetil-CoA y si hay problemas en los balances metabólicos de acetil-CoA, se verá favorecida la ruta hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Las enzimas que participan, la hidroximetilglutaril-CoA sintasa y la liasa, se encuentran en el hígado. El hígado va a carecer de tiolasa, por lo que la degradación de los cuerpos cetónicos no va a ser posible. Entonces estos cuerpos cetónicos van a tener que salir del hígado para poder volver a ser convertidos a acetil-CoA. Y los cuerpos cetónicos se van a formar cuando hay problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono o cuando no hay glucosa disponible. Cuerpos cetónicos como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos deben salir del hígado para ser utilizados como fuente de energía, ya sea en el corazón, en el cerebro, en el músculo esquelético, en el riñón. Los cuerpos cetónicos generados en el hígado van a salir de este, se van a dirigir a los tejidos y va a ocurrir el efecto inverso para formar acetil-CoA. Esto va a ocurrir en los tejidos y para que este acetil-CoA pueda ingresar al ciclo de Krebs y se pueda obtener energía. El hidroxibutirato y el acetoacetato se combinan con succinil-CoA y se va a formar ácido succínico.
y acetoacetil-CoA. Y este puede dar origen al acetil-CoA por acción de la tiolasa. El acetil-CoA, que deriva de la beta-oxidación, ingresa al ciclo de Krebs solo si hay equilibrio en el metabolismo de carbohidratos y de las grasas. Cuando hay un exceso de ácido graso, se va a favorecer la utilización del acetil-CoA en la ruta de los cuerpos cetónicos. Acá en el ciclo de Krebs, el acetil-CoA se combina con el oxalacetato por acción de la citrato sintasa y van a formar citrato. El piruvato de igual forma dará origen al oxalacetato por acción de la piruvato carboxilasa. Si los carbohidratos están disminuidos, el oxalacetato también lo va a estar y no se podrá combinar con acetil-CoA. Y al haber disminución de la glucosa, la idea es generar más glucosa por gluconeogénesis. Y ese oxalacetato se utiliza para la síntesis de glucosa. Y al no formar citrato, tanto el acetil-CoA como el acetoacetil-CoA se van a utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos. A nivel hepático, se utilizarán los ácidos grasos como fuente de energía por la gluconeogénesis durante los periodos de ayuno. Las altas concentraciones de ATP y NAD, producto del catabolismo de los ácidos grasos a nivel hepático, se va a inhibir la isocitrato deshidrogenasa. Con esta inhibición se favorece la síntesis de malato, importante para la gluconeogénesis, y este malato en el citosol se convertirá en oxalacetato, que permite la síntesis de fosfonilpiruvato y de ahí continúa para generar glucosa. Ya, un poco de la cetoacidosis diabética. El paciente con diabetes tipo 1 sobre todo, va a ser dependiente de insulina. La insulina activa el proceso que lleva a la formación de ácido graso. Acá la podemos ver, que se puede utilizar en la síntesis de ácido graso. La glucoquinasa hepática es inducida por la insulina. Aquí está la glucoquinasa hepática y se va a ver favorecida por la insulina hacia la síntesis de ácido graso y de triglicéridos. Actúa estimulando indirectamente a la acetil-CoA carboxilasa porque estimula la fosfatasa. Pacientes diabéticos tipo 1 no van a estar generando insulina y si por la razón que sea no se la administran, se va a favorecer la utilización de la acetil-CoA para la formación de cuerpos cetónicos. Si falta esta insulina, se va a favorecer esta otra ruta. Al no haber insulina, el hígado no podrá absorber la glucosa y también habrá una disminución del oxalacetato y al disminuir este acetil-CoA no podrá entrar al ciclo de Krebs. Y por otro lado, la insulina se va a relacionar con el bloqueo de la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo. Esto igual es importante recordarlo porque después cuando esté más grande, en tercero o cuarto, la cetoacidosis diabética, uno de los pilares del tratamiento es la insulina. Y acá se explica el por qué se utiliza insulina como uno de los tratamientos, para evitar que se formen más cuerpos cetónicos y así haya menos acidosis. Como mencioné, los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces, lo que va a producir mayor producción de ácido de cuerpos cetónicos, mayor acidez. Y estos van a aumentar en la sangre y en la orina. Y al pesquisar esto nos permite sospechar que hay una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos. En condiciones normales, acá se ve la excreción urinaria y la concentración en la sangre. Y en la cetoacidosis extrema, vamos a tener mucho más concentración. Para tener un poco de los términos, la cetosis va a ser la acumulación de los cuerpos cetónicos, pero en un nivel que no es dañino. Y la cetoacidosis va a ser extrema. Y ocurre en la diabetes, no está controlada, por lo cual el metabolismo de las grasas se exacerba y el acetil-CoA deriva hacia la formación de cuerpos cetónicos, que van a generar cetoacidosis. Lo que se busca es que se favorezca la gluconeogénesis porque los carbohidratos van a estar disminuidos. Acá tenemos un poco las vías que se van a favorecer dependiendo de la alimentación que se tenga. Si tenemos una alimentación balanceada, se va a favorecer la gluconeogénesis y la lipogénesis.
Si hay un ayuno temprano, vamos a favorecer la glucogenólisis, la glucosalanina y el ciclo de Cori. Y si hay un ayuno prolongado, se va a favorecer la gluconeogénesis, la lipólisis y proteólisis, la beta-oxidación de los ácidos grasos y la síntesis de cuerpos cetónicos, que es lo que queremos evitar un poco. Bueno, eso con todo lo que tiene que ver con la síntesis de cuerpos cetónicos. Ahora vamos a ver muy someramente los esfingolípidos. Acá podemos ver una imagen que tenemos la columna vertebral que va a ser la esfingosina y las funciones que tienen pueden actuar como primeros o segundos mensajeros, formación de microdominios en la membrana y una función crucial en el cáncer. El más sencillo es la ceramida, que tiene 16 carbonos, que es precursora de los otros esfingolípidos. Acá tenemos la ceramida, esfingosina y esfingosina 1-fosfato, que son interconvertibles. Dentro de las funciones de la ceramida tenemos la detención del crecimiento, muerte, senescencia y diferenciación, lo que nos ayudaría a contener las células neoplásicas. La esfingosina, detención del crecimiento, muerte, lo que también sería como favorable en contener células neoplásicas. En cambio, la esfingosina 1-fosfato se va a ver favorecida la proliferación y supervivencia, lo que es bueno para el cáncer, pero no es malo para las personas. Entonces, como tratamiento, habría que ver si se puede potenciar el efecto de la ceramida y esfingosina. No así el de la esfingosina 1-fosfato, que habría que tratar de inhibir. Ahora vamos a hablar un poco de colesterol. Un poco para introducir el piruvato, puede seguir varias rutas. Y entre ellas vamos a tener la síntesis de colesterol. El colesterol va a servir para la síntesis de hormonas esteroidales, sales biliares y vitamina D. El colesterol que tenemos en nuestro cuerpo tiene dos fuentes, que puede ser a través de la dieta o a través de la síntesis endógena. El colesterol que proviene de la dieta es absorbido a nivel del intestino delgado, donde existen unos transportadores específicos para la entrada del colesterol. Y también existen otros transportadores asociados a cadenas de ATP relacionados con el transporte reverso del colesterol, es decir, desde los tejidos vuelve al hígado. El colesterol se va a regular en base a los niveles plasmáticos, es decir, al colesterol ingerido en la dieta. Si se consume más colesterol, la síntesis endógena estará disminuida. Si la dieta es pobre en colesterol, la ruta endógena se va a ver incrementada. El colesterol no es un nutriente energético. Ésteres de colesterol se utilizan para el almacenaje y el colesterol forma parte de las membranas. Mayor cantidad de membrana será menos dinámica. O sea que a mayor colesterol en la membrana, esta va a ser mucho menos dinámica. Tenemos los microRNA, que se vio que están asociados a la homeostasis del colesterol, y también algunos tipos de microRNA están asociados a la síntesis de ácidos grasos y también de triglicéridos. Acá tenemos a la HDL, que se asocia con el colesterol bueno, pero no solo pensar en esa relación directa con este proceso metabólico, sino que también tiene injerencia en otras series de procesos dependiendo del tipo celular donde esté, que puede ser muy variado. Puede tener actividad en las células endoteliales, que van a favorecer la migración, la proliferación. También va a actuar en las plaquetas, activándolas. También está asociada a la glucosa, a la secreción de insulina, la producción de óxido nítrico, adhesión, producción de ROS, entre otras múltiples funciones. Acá hablar un poco de la biosíntesis del colesterol. Este se va a sintetizar principalmente en el hígado con un 80%. Un 10% se va a sintetizar en el intestino y un 5% en la piel. La Z-acetil-CoA, junto con otra molécula de acetil-CoA, va por acción de la hidroximetilglutaril coenzima A sintasa, se va a generar hidroximetilglutaril-CoA. Acá. ¿Ya? Y este hidroximetilglutaril-CoA va a derivar a la síntesis de colesterol, mediado por la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, la cual va a requerir NADP reducido y se liberará una coenzima A.
el proceso de síntesis del colesterol es bien engorroso, ya que está como compartimentalizado porque tiene acciones en el citosol, en el peroxisoma, en el retículo endoplasmático y hay distintas enzimas involucradas. Entonces es bien complejo de entender, pero la enzima que hay que recordar es esta, la hidroximetil butaril CoA reductasa, que es la que nos va a permitir el paso a mavelonato, que es el que ya nos va a permitir la síntesis de colesterol. Acá tenemos que acá está el modelo de la síntesis de colesterol y vemos que hay varios lugares de las células involucradas, que es el retículo endoplasmático, el citosol, el peroxisoma. Pero esta es la enzima más importante, la hidroximetilbutaril-CoA reductasa. El control de la biosíntesis y transporte de colesterol, va a haber una regulación de la actividad de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, va a haber una regulación de exceso intracelular de colesterol libre, regulación de la síntesis mediada por el receptor del LDL, y el colesterol libre para ser almacenado debe ser esterificado. Cuando existe un exceso de colesterol libre en la célula, se inhibe hidroximetilbutaril coenzima reductasa y la idea es no sintetizar más colesterol endógeno. Se activa la CAT para favorecer su almacenamiento y además se inhibe la síntesis de estos receptores ApoB y ApoE, que son parte de la glicoproteína porque estas enzimas son parte de la LDL. Ciertos receptores no van a reconocer esta apoproteína de la LDL, no las van a capturar y van a aumentar las concentraciones plasmáticas de LDL. Bueno, eso fue con respecto a la materia que se vio en clases. Ahora vamos a proceder a hacer unas preguntas con respecto a lo que vimos recién y al desarrollo de las mismas. Ya. La degradación de ácido graso inicia a nivel bucal con la activación de las lipasas intestinales activadas por las micelas. Falso. ¿Por qué? Porque vimos que a nivel bucal no vamos a tener enzimas que inicien la degradación de los lípidos, sino que recién van a aparecer acá a nivel intestinal, posterior a la emulsificación de los ácidos grasos y la activación acá de las lipasas intestinales. Ya. Epinefrina activará una vía de señalización que implica la activación de una proteína quinasa A que activará la trigliceridolipasa que permitirá la degradación de los ácidos grasos. Esto es verdadero. Vimos que acá hay una regulación hormonal, que la epinefrina va a favorecer la degradación al activar indirectamente la triacilglicerol lipasa y que la insulina es la que la va a inhibir. En el proceso de beta-oxidación, como producto final se obtiene un acil-CoA con 2 carbonos menos que al inicio y un acetil-CoA que ingresará al ciclo de Krebs. Esto es verdadero. Se obtiene el acetil-CoA, que es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, y el acil-CoA, que va a estar más corto que el inicio. Y ahí va a volver a ser oxidado, hidratado, oxidado y después la tiolisis. Ya. La malonil-CoA activará la carnitina aciltransferasa 1 en la etapa de activación de la oxidación y con esto regula la degradación de ácidos grasos para favorecer la síntesis. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Lo que hace la malonil-CoA va a inhibir a la carnitina aciltransferasa 1, porque al inhibirla permite que no se realice esta oxidación, beta-oxidación, y así favorece la síntesis de ácidos grasos. Y como última, el acetoacetato hidroxibutirato son los que se utilizan como fuente de energía cuando hay déficit de glucosa. Esto es verdadero. Como lo vimos cuando en la formación de cuerpos cetónicos, cuando no hay glucosa, se van a formar estos cuerpos cetónicos que son los que se utilizan como energía. Bueno, muchas gracias por su atención y tengan mucho éxito en su prueba.